título para el mensaje es en pregunta, en cuestionamiento: ¿justicia propia o justicia que es de fe? ¿Justicia propia o justicia que es de fe? Si me acompañas a leer, es importante, mira, se me olvidó decirte el domingo anterior, tengan su Biblia abierta para poder, son muchos argumentos, y para lo que yo estoy referenciando es bueno que tengas tu Biblia abierta para que el Señor nos pueda iluminar su palabra. Leemos el 9:30. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no alcanzó esa ley? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella, pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Aquí comienza una división muy importante, como les decía, en el versículo 30, ya que es la conclusión de lo que Pablo ha venido enseñando. Porque una de las traducciones podría decir, en lugar de ¿qué diremos entonces?, podría decirse ¿qué concluiremos entonces? ¿Qué concluimos entonces? ¿De qué? ¿Se recuerdan el domingo anterior y el domingo previo a este? Pablo está con su corazón quebrantado preguntándose esto: si el pueblo de Dios era Israel, ¿qué pasó? ¿Por qué pareciera a este momento de la Escritura y hasta la actualidad que Israel ha sido desgajado, no ha sido salvo por el Señor? ¿Qué pasó? Y en los dos domingos anteriores contestamos dos preguntas bien esenciales. Una fue: ¿falló la palabra de Dios para con Israel? Y Pablo nos demuestra: no es que falló la palabra de Dios por Israel, porque Israel y los gentiles todos han tenido el mismo método de salvación, que es por la elección soberana e incondicional de Dios. Esa fue la primera pregunta que respondió el capítulo 9. Pero luego esa pregunta te hace llevar a otro cuestionamiento. Entonces, si Dios es el que elige, ¿hay injusticia en Dios? Y ahí nos quedamos el domingo pasado. El título del domingo anterior fue ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo dice: en ninguna manera. Porque para empezar, dijimos el domingo pasado, nadie merece ser salvo. Lo injusto es que algunos de Israel y algunos que no son de Israel, o sea, gentiles, Dios los salva por pura gracia soberana. Ahí nos quedamos. Pero yo les decía al final del mensaje, hay un misterio en la Escritura que debemos de estar cómodos con ese misterio.
no se puede descifrar en un 2 más 2, porque Dios es infinito y es el misterio que combina la soberanía de Dios, pero a la vez la responsabilidad humana. Si vemos que Dios eligió a su pueblo, que no solo es Israel, sino a todos los que creen en su nombre, también vemos que Israel tuvo responsabilidad en el rechazo a Dios. Eso es lo que Pablo está argumentando. Entonces, mis hermanos, yo propongo en esta hora que la salvación es por la fe en Cristo, y por lo tanto, la no salvación de Israel se debe a su rechazo a Cristo. Ahora, no quiero confundirte, porque puedes decir, el domingo pasado nos dijiste que era Dios soberanamente. Sí, pero Pablo aquí no te responde nada más, ¿soberanamente los eligió o soberanamente no los eligió? Eso ya lo dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora nos dice, pero desen cuenta de algo, ellos tomaron, por decir, un método erróneo de salvación. Rechazaron el método provisto por Dios. Entonces veremos dos cosas en este mensaje. A mí me gusta sintetizarlas así para que cuando son tantos versículos ustedes puedan seguirme. Y espero que les sirva. Con esa intención lo hago nada más. Es como un mecanismo didáctico que lo hago. Veremos dos cosas sencillas. Un método erróneo para buscar salvación. Versículos 30 al 10:5. El método erróneo que usó Israel, si le quieres agregar, si estás tomando notas, el método erróneo para buscar justicia de Dios. Versículos 9:30 al 10:5. Y como lo quiero hacer bien sencillo, pasajes que definitivamente tienen cierto grado de complejidad. El segundo punto le titulé el método correcto o provisto por Dios de justicia o de salvación. Versículos 5 al 13. Entonces comencemos, mis hermanos. ¿Les sirve esto? ¿Les sirve que les diga a veces así los encabezados? Bien, hay estilos, hay personas que no les gusta decir estos encabezados, pero yo lo hago para que podamos seguir la lectura. Mantén tu Biblia abierta. Primer punto, entonces, el método erróneo para buscar salvación o justicia. ¿Cuál fue ese método erróneo? La justicia que proviene de las obras de la ley. Pablo como que ya de aquí no va a mencionar cómo se justifica un hombre. Esta es como que la última oportunidad en la carta de lo que ya vimos en el 3, en el 5. Nos va a hablar de cómo es el método de la justicia. Pero nos dice, miren, el problema de Israel es que ellos no se salvaron de esta forma. Vuelve a leer nada más el 30 y el 31 conmigo. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Qué iba haciendo Israel? Quería ser justificado delante del Dios Santo por medio de dos cosas. De la ley de Moisés, no solo de la ley, porque ya vimos en el capítulo 7 que la ley es santa, justa, buena y es dada por Dios, sino más bien se quisieron justificar por cumplir las demandas de la ley. Y ya veremos que también eso los hizo poner su propia justicia. Entonces, mis hermanos, me llama mucho la atención que vivimos en tiempos en donde el hombre quiere establecer lo que es verdadero. Esto que hay ahorita de lo que se conoce como la revolución sexual, la equidad de género, etcétera, tienes que estar apercibido a cosas más que ha traído esto. Es bien tremendo que esta revolución sexual o la igualdad de género está generando que personas definan lo que son de acuerdo a lo que ellos quieren creer. Este es solo un pequeño comentario que quiero hacer, porque Israel en forma similar definió, según ellos, cómo se debían de salvar. ¿Y ellos qué dijeron? Vamos a seguir la justicia, que no la de fe, sino la que es por guardar la ley.
Entonces, reciben la ley, reciben los 10 mandamientos, reciben todas las leyes levíticas y ellos dicen, pues así está, esta es la forma. Este comentario que hice de la igualdad de género es importante porque esta es la cultura en la que estamos. ¿Sabes por qué? Muchos de nuestros amigos, vecinos, tus hijos te van a comenzar a decir esto. No es lo que dice la Biblia, es como yo quiero creer. Una ilustración, son personas que dicen, no me hables de Biblia o de doctrina. La verdad, me ha dicho alguien a mí, haz buenas obras y tienes ganado el cielo. Otros me han dicho a mí, yo no me la complico con tanta cosa que ustedes leen los cristianos y tanta doctrina y teología, como que le sacan a esa palabra. Dice, yo no he matado a nadie, ni he abusado a nadie, no soy tan malo, Dios deberá pesar mi vida por balanza. Bueno, ellos están estableciendo como su método, según ellos, de salvación. Todavía Israel tendría más excusa. Y vamos a ver de que ellos, cuando dice que tenían celo pero no conocimiento, es que no conocieron el método que Dios les daba para salvación. El problema es que aunque Israel tenía la ley santa, justa y buena, ellos querían hacerlo por obra. Versículo 32 del 9 dice, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el problema? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Mira cómo usa el contraste Pablo. Comienza a decir, el método de justicia del Señor es por fe. Ya lo vimos en el 3, en el 5. Yo sé que ustedes conocen esto, pero no vamos a desaprovechar ninguna palabra, ninguna página de la Escritura. Y especialmente si te estás integrando a la serie, como dijo Pablo, a mí no me es pesar repetirte estas cosas. ¿Qué dijeron los judíos? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Hagamos y somos justificados. Y el Señor les dice, mira el contraste. No, la justicia que es de Dios, Romanos 3, no es por hacer, sino por creer. Síguete, bríncate hasta el versículo 5 del capítulo 10, porque es el mismo argumento. Porque Pablo le agrega algo de dificultad a querer justificarse por la ley. Versículo 5 dice, porque Moisés escribe, ¿qué escribe Moisés? Que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Aquí Pablo nos dice cómo era el objetivo de que funcionara la ley. Simple. La cumples y vives. Entonces muchos de ustedes pueden estar diciendo lo mismo que Israel y lo mismo que hemos pensado muchas personas al no entender cuál es el verdadero objetivo de la ley. Pues a lo mejor está fácil. Mira, te voy a contar esta ilustración y también lo hago porque a veces mi esposa me dice, a veces cuando nos cuentas algo que te ha pasado a ti, como que ayuda a entender el punto. Yo tenía como 14 años y estudiaba en una escuela cristiana. Yo, por ir a una escuela cristiana, paréntesis, por si alguien estudia en una escuela cristiana, eso no te hace cristiano. Yo no conocía al Señor, era un irredento, decían el lenguaje antiguo, no conocía a Cristo, no era salvo, pero estaba ahí en la escuela cristiana. Entonces, me era muy difícil poner atención a las predicaciones del devocional de la escuela, había un devocional a la semana. De pronto, como que el pastor que estaba dando el devocional comentó algo y dijo que nadie podía justificarse por la ley. Y fue lo único que puse atención de la predicación. Volteo a ver a mi compañera, que era la más estudiosa, la más cristiana, hasta donde entendíamos. Le digo, oye, ¿y cuál es la ley de la Biblia? No, pues que los 10 mandamientos. Porque dice el pastor que nadie los puede cumplir. ¿Sabes qué? Yo porque no me he propuesto. Me voy a proponer cumplirla. Ya no le seguí diciendo, me quedé pensando. Voy a proponer cumplirla un día. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que comienzas a hacer cosas por fuera que según tú estás cumpliendo la ley. Pero te das cuenta que la ley, dijo Romanos 7, es espiritual, mas yo soy carnal. No dice que la ley espiritual es que ya venía de parte de Dios una forma diferente, no es en tu carne, no se puede cumplir por el hombre que no tiene a Cristo, y mucho menos ser justificado.
porque ya lo vimos en el 3:20, apréndetelo siempre que tengas esta tentación que yo tuve, decir, yo puedo cumplir la ley. Bueno, suponte que crees que pudieras cumplirla, de todas formas la Escritura te dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces Israel iba tras ella por obras, es decir, el método para ser justo según ellos era cumplir, hacer, portarse bien. Esto, mis hermanos, que Pablo cita en el 10:5 es Levíticos 18:5, y la Biblia es muy clara en el Antiguo Testamento: si haces, vives, y si no haces, no vives. Querido hermano, si tú vives así, vas a vivir una vida de frustración, al igual que Israel, porque la ley tiene unas demandas tan tremendas, pero tan tremendas, que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guarda toda la ley. Ahí está Roberto de 14 años diciendo, me voy a portar bien, voy a honrar a padre y madre, no voy a decir mentiras. Cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, dice Santiago, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Fíjate cómo somos los hombres con respecto al legalismo. Trae un peso, es como traer un yugo, porque tú dices, me tengo que componer, me tengo que quitar cosas, tengo que hacer cosas. Pero Santiago te dice, el que te dijo no mates es el mismo que te dice no adulteres. Y aquí te voy a decir algo, mis hermanos, que lo están viendo tus hijos en la clase de escuela bíblica, en una de sus lecciones. El sermón del monte es Jesús diciéndonos cómo podemos vivir delante de un Dios santo. Es como la ley, le voy a llamar así, de Jesús, no la de Moisés. Y si quieres saber, es más difícil, porque la ley del Antiguo Testamento decía, si haces, vives. Que alguien pudiera hacerlo, no sé, pero la ley de Jesús va más al corazón. Dice, si tú codicias a una mujer en tu corazón, ya adulteraste con ella. Miren, el pecado, dice el doctor Grudem, tiene varias expresiones. Unas son acciones, otra es la naturaleza, pero otras son intenciones. También es pecado. O sea, fíjate, por ejemplo, la envidia. La envidia nadie la ve. No es pegar, no es matar, no es adulterar físicamente, pero puedes estar teniendo envidia en tu corazón. Y de igual forma, quebrantando toda la ley, la amargura, el odio, la lujuria. Entonces, mis hermanos, Israel no solo fue que Dios no lo eligió, sino que Pablo nos da razones y nos dice, ellos tenían un método incorrecto, guardar la ley. Ahora, una aplicación para nosotros, hermanos, es imposible justificarse por medio de la ley. Yo creo que lo tienen claro como iglesia. Yo he comentado con varios y creo que todos entendemos que no vamos a ser justificados por la ley. Gloria a Dios que entiendes eso. Ahora, es una práctica a diario. Los hombres somos por naturaleza bien legalistas. Legalismo, dijimos en una enseñanza, quiere decir hacer cualquier actividad, acción o dejar de hacer cualquier acción que pienses que gana o mantiene el favor de Dios o la justicia. Tú dices, entonces lo que tengo que hacer para que Dios me bendiga, ¿cuántos hemos hecho eso? Es portarme bien, leer mi Biblia. Ahora, ¿será que Dios, ya vamos a ver cuando dice el fin de la ley es Cristo, ¿será que Dios vino a quitar eso? No, es si tú estás como Israel buscando guardar esta ley para alcanzar justicia, ahí ya caíste en legalismo. Yo he caído muchas veces en eso, dándole mérito a mis obras, pero Pablo lo lleva más allá. Versículo 2, no solo es que querían justificarse por las obras de la ley, sino el 10:2 dice que tenían celo.
pero no conocimiento. Esa palabra celo se puede traducir una aspiración noble. Una aspiración noble de querer justificarse. Fíjate cómo es de tremendo esto. No porque algo sea bien intencionado quiere decir que los mecanismos que tú uses para ello sean los correctos. El celo del pueblo judío era tan grande, mis hermanos, que vino Cristo y no pudieron ver la gracia y la verdad en Cristo, sino que lo único que dijeron: esto no es la ortodoxia que nosotros conocemos. Tenían celo, pero dice que no tenían conocimiento. Y Pablo, ¿qué quiere decir? No tenían conocimiento de quién, del método de salvación de Dios. Eso es lo que no conocían. Esto es similar, mis hermanos, cuando nos queremos acercar a Dios en base a las religiones o en base a posturas teológicas muy celosas. Muchas personas, por acercarse a Dios en la religión tradicional, ahora también en los medios círculos cristianos, han caído a ser celosos, defensores de una ortodoxia. Así pienso yo, y ellos son los que distribuyen o tienen el monopolio de quién es salvo, de quién no es salvo. El celo religioso es peligroso, hermanos. Dios conoce los corazones y Él conoce a los suyos. Pablo era experto en el celo de la iglesia. Él dice, ok, ellos tenían celo, pero yo se los puedo platicar de mi propio testimonio. Ustedes han leído el testimonio de Pablo en Filipenses, capítulo 3. Si me acompañas, por favor, es importante ver. Una cosa es que nos diga, ellos tenían celo, porque esto nos va a ayudar a ver cómo en él cambió, cuál fue la diferencia. Y otra cosa es que él nos lo testifique en Filipenses 3. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, perdón, no les dije el versículo, Filipenses 3:3. Porque aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y miren, hermano, es cierto. Si alguien tenía Filipenses, caray, 3:4. Gracias, Israel. Aunque yo mismo podría también confiar en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Esto es cierto. Él podía confiar mucho en la carne. Miren, las personas que han sido religiosas y moralmente buenas, les es difícil confiar en Jesús. Porque tienen algo de qué confiar en la carne. Yo lo veo en parábola tras parábola. Muchas de las parábolas de los evangelios, mis hermanos, están ilustrando no solo dos personajes, el que se convirtió y el que no creyó. Muchas están ilustrando a Israel y a los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel tenía de qué confiar en la carne. Lo vimos ahí en el capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, en los cuales dice es la gloria, el pacto. O sea, ellos eran el pueblo de Dios. Y Pablo les dice, hoy se los platico yo como testimonio, tengo mucho de qué confiar en la carne. Circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, lo que significa hijo de padre y madre hebreos. Y hasta ahí ya tenía por qué confiar. Yo soy de la casta del pueblo de Dios. Mucho peligro, mucho cuidado, jóvenes, niños que crecen en la iglesia. No porque tu papá sea creyente, no porque tu papá sea diácono, pastor, misionero. Tú no puedes decir, yo tengo mucho de qué confiar en la carne. En mi casa me criaron en cuna de oro. He escuchado yo creyentes decir eso. No importa, mi hermano, lo que oraba Luis ahora. No importa que tú seas 3ª, 4ª, 5ª generación de cristianos, tú necesitas venir a Cristo. Él confiaba en eso, pero hasta ahí estaba bien, pura casta. Y luego dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, bueno, si quieren saber a alguien que era celoso, él era tan celoso que
prefería matar a los que no pensaban como él. O perseguir, porque algunos dicen Pablo era asesino, pues no tenemos evidencia clara, era perseguidor. Algunos estudiosos dicen que probablemente sí llegó a eso. Consintió el martirio de Esteban. El celo religioso. Pero mira, ahí hay un pero. Él usaba los peros como momentos de conversión. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y mira, ya no lo pone como un Dios allá. ¿Cristo Jesús quién? Mi Señor. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mira, aquí como que le está diciendo a los israelitas, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Es un pasaje casi paralelo, nomás que ahora testimonial. Israel, ustedes tienen su justicia según ustedes por cumplir la ley. Yo les digo, yo no quiero ser encontrado así, sino la que es por fe en Cristo. Mira el contraste otra vez. Como en la justicia, no es por guardar, no es por portarse bien. Y esto da esperanza a los que no la libramos. Hay algunos de ustedes que si la nota de la ley fuera 10, algunos de ustedes que andan ahí pegándole al 9.8, porque dice que nadie puede cumplir la ley perfectamente. Pero vemos otros, como el que les habla, que aspiramos a, horrible, mejor ni les quiero decir, que te ponen nota por misericordia, 2 para que no ponerte el 0. Algunos de ustedes, los más pecadores, leen estos textos y se abrazan a Cristo. Y dicen, Señor, quiero asirme de ti, quiero agarrarme de la fe que es en Cristo, la justicia que es por la fe, porque por las obras no puedo. Pero quiero, antes de pasar a estos, que es la forma correcta, quiero todavía hacer hincapié. Israel y Pablo antes de convertido tenían este problema. Y si tú has sido alguien muy moral, muy religioso, hijo de creyente, lo que sea, puedes tener este peligro. Pero yo te quiero decir que ni el 9.8 ni el 2 alcanza para la justicia. Regresa por favor a Romanos 9 y 10, que estamos, porque dice el versículo 3 que no solo quisieron hacer eso, sino que establecieron su propia justicia por obras. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a Dios, a la justicia de Dios. Aquí nos está diciendo que no solo siguieron la ley, sino que siguieron un gran ídolo, un gran problema que hay para la salvación. Es un método erróneo, se llama la justicia propia. La justicia propia. Hay una frase de Juan Calvino que me encanta, dice: la única forma de obtener la justicia de Dios es renunciando a nuestra propia justicia. La única forma de obtener la justicia de Dios es renunciando a nuestra propia justicia. La justicia propia es decir, yo establezco mi justicia. Balanza, no soy tan malo, a lo mejor soy medio bueno. O escondes, o aparentas. Cuando Robbie, mi hijo, tenía como 18 meses, no cumplía ni los 2 años, yo estaba viéndolo, me estaba tomando en la mañana un desayuno, un café, y le habíamos, como a todos niños, le pedimos no toques estas cosas, algunas se rompen y todo, y se trajo una bocina de esas portátiles, en desobediencia. No la rompió, pero un niño que no sabía ni hablar y apenas caminaba agarrándose de las cosas. Es impresionante, volteó a ver a todos lados, él no me veía, yo sí lo veía a él, pero él no me veía, no está mi papá, no está mi mamá, y quiso reparar el daño, recogió la bocina, no alcanzaba la mesa, la quería poner igualito y se le volvía a caer y la agarraba, se equilibraba, y lo estoy viendo y digo, esta es la representación de lo que somos todos los hombres. Pecamos,
y queremos esconder. Adán y Eva fallaron al Señor y miren qué cosa. Descubrieron que estaban desnudos y van y cortan hojas de higo, de higuera, y se intentan cubrir su desnudez. Y el Señor dice, miren hermanos, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero muchos no confiesan el pecado, sino que lo esconden con justicias propias. Y entonces, como decía un pastor amigo mío, Dios no perdona excusas, Dios perdona pecados confesados. Es que mi mujer, es que mi marido, es que las circunstancias, es que... Y entonces, cuando te has portado mal y has caído en tentación de sentir condenación, comienzas a justificarte y decir, sí, pero pues sí me enojé. ¿Quién no se enoja con sus hijos? ¿O quién no se ha enojado con su mujer? Sea sincero, pastor, todos. Pero yo diezmo, yo oro, yo discipulo. Y fíjate, justicia propia, justicia propia. Mira hermano, cuando has caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo, ¿sabes qué es lo único que puedes contemplar? Al inocente que murió, y tú eres perdonado y justificado por una sola razón, porque Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por ti y por mí. ¿Cuál fue la consecuencia de, estoy diciendo, el método erróneo? Todo esto es el primer punto. El método erróneo fue, mis hermanos, querer agradar o justificarse por la ley, establecer su propia justicia, pero lo que la palabra de Dios dice que tuvieron consecuencias severas. En el versículo 32 y 33 del 9, por favor, tropezaron, o sea, cayeron. No les funcionó, dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo. Y luego nos dice, tal como está escrito, de aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que cree en Él no será avergonzado. Aquí Pablo magistralmente, como lo ha hecho en varias ocasiones en Romanos, cita el Antiguo Testamento y les dice, miren, esta es la profecía de Isaías 28:16, que dice exactamente lo mismo. Por tanto, así dice el Señor Dios, y aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Pero el que no cree en ella, hermanos, aquí está el Evangelio en el versículo 32 y 33. Esa piedra angular desechada por Israel, desechada por muchas personas, es Cristo. ¿Cómo funciona esto de la piedra? La piedra es como un fundamento, es Cristo, y tiene dos opciones. Una es caer sobre esta piedra en fe y decir, creo en Cristo y para ellos Él es precioso. Y la otra opción es, no puede ser que sea Cristo. No puede ser que el método de salvación sea Dios dando a su Hijo y que Él muera en la cruz. Eso le pasó a Israel. El método de salvación tiene que ser la ley. Entonces para ellos es tropezadero. Tropiezan con Cristo. Hermanos, para el que no cree en Cristo, la consecuencia es tropiezo. Es decir, no les hizo clic el método de salvación. Pero Pablo nos dice que Jesús, aparte de la justicia de la ley, en el 3:22 dice, ha manifestado su justicia por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios no es nada menos que la perfecta justicia y obediencia de Cristo que Dios demanda y requiere, y que Jesús cumplió, en la tierra en cada día de su vida. Yo ya lo había dicho aquí, pero es sorprendente que cuando lo iban a bautizar, Juan mismo le dice, no me bautices. Le dice, deja que se cumpla toda justicia. En cada acto que hizo el Señor, circuncidado al 8º día, no quebrantó la ley. Él es perfecto, Él es precioso, nunca codició, nunca deseó, nunca mintió, sin pecado, como hombre, como Dios, pero como hombre sin pecado, para que Él sea la piedra angular de la fe.
Entonces la consecuencia del primer método fue que tropezaron con esta piedra, con esta roca que es Cristo. Y finalmente ahí dice Pablo, de todas formas el fin de la ley es Cristo. Y aquí es importante, es más como una aplicación al entender lo que quiere decir. Muchos dicen entonces, pues ya estamos en la gracia, ya no hay ley. No, no está diciendo eso precisamente. La palabra fin ahí más puede ser, es que es un griego que significa meta. La meta de la ley, no el fin de terminación. O la perfección, incluso puede ser meta o perfección. No es una palabra que tenemos en español, a lo mejor por eso le pusieron el fin de la ley. Pero la meta o la perfección de la ley se acababa ¿con quién? Con el perfecto Cristo. Entonces, ya lo habíamos visto en el capítulo 7, pero ¿qué quiere decir esto? Los únicos que pueden vivir en la ley del Señor, agradando, dando fruto en la ley justa, santa y buena, son los que están en Cristo y los que Cristo está en ellos. Entonces este mensaje de gracia, porque lo que te estoy compartiendo es gracia, no legalismo, no te lleva al libertinaje. La gracia no te lleva al libertinaje, sino que te da la esperanza de decir, entonces si el fin de la ley o la meta era Cristo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces comienzas a ver que el que no podía dejar de codiciar, el que no podía dejar de mentir, el que odiaba, comienza a ver frutos de justicia en su vida. Ahora, no quiere decir que en la tierra vamos a alcanzar perfección, eso ya lo vimos varias veces, Luis nos lo predicó, pero seguiremos, y dice la palabra, proseguiremos en conocerle. Y dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta las 12 del mediodía, que el sol está ahí radiante, así es la senda del justo. Empieza oscurita, luego más, hoy empezó oscurito el día, luego más claro, se esperaría que al mediodía esté el sol radiante. Así es tu vida de santificación. La ley de Dios escrita en el corazón. Bien. Entonces, la única forma de obtener justicia de Dios es por la fe. Y eso nos lleva a nuestro segundo y último punto. Solo dividí en dos el mensaje. Entonces, ¿cuál es el método correcto de salvación? Espero que les haya quedado claro que no es por la ley, ni por la justicia propia, ni por nada de eso. ¿Cuál es el método correcto de la salvación? Versículo 6, mira otra vez eso espero. Y espero que también esté en la Reina Valera, porque como dije que a veces es la versión oficial y autorizada por varios, pero es importante que siga la lectura. Y sí está, aquí tengo yo mi Reina Valera y aquí tengo mis notas de la Biblia de las Américas. Dice, pero, ¿por qué hay un pero ahí, mis hermanos? Está contrastando la justicia que es de fe. Les voy a hablar de otra. Ya olvídense de la justicia de la ley. La justicia que es de fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Mis hermanos y amigos, si no sabes ¿qué quiere decir eso? Es un poema, pero no lo dijo Pablo por primera vez. Ustedes saben de que ese texto, cuando dice, ¿pero qué dice la palabra de fe? ¿Sabes quién lo había dicho? ¿Quién? Moisés, en Deuteronomio 30. Moisés mismo les había dicho, el método de salvación es que le voy a dar una ley, o ya les di una ley, fue el instrumento para la ley, pero no la van a poder cumplir. Lo que pasa es que estos israelitas fueron como cuando yo tenía 14 años, levantaron la mano y dijeron, si queremos la cumplimos, está fácil. Y él les dice, no, mis hermanos, ese poema está en Deuteronomio 30, del 10 al 14. Si tenemos un poquito de tiempo, acompáñame para que lo vuelvas a ver, porque hay algo bien esencial en el 10. No me gusta que veamos tantas citas para aprovechar el tiempo, pero cuando tú veas en el Nuevo Testamento que se cita el Antiguo Testamento, por algo es, algún punto quiere hacer el apóstol Pablo. Deuteronomio 30:10 dice, si obedeces la voz del Señor,
tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy, mira lo que les dijo Moisés. ¿Qué les dijo? No es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Y dan ganas de preguntarle a Moisés, Moisés, tú viste al Señor, a ti te brilla la cara que hasta nos da miedo. Pero yo soy una persona que trabajo allá en un Starbucks atendiendo, dando café, que soy bien impaciente con los clientes que son así medio majaderos, y yo soy una mamá que conozco algunas que tiene 3 niños, que estoy por volverme loca. No es muy difícil para ti ser paciente. No es muy difícil para ti amar a tu marido, que es un señor que solo lo ama su mamá. ¿Cómo me dices, Moisés, que no es muy difícil para ti? Y mira, cita el poema. No esté en el cielo para que digas, ¿quién subirá para nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernos oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra, mira, está citando Pablo a Moisés, está muy cerca de ti, en tu boca. ¿Y dónde está? En tu corazón, para que la guardes. La ley es espiritual. Necesitas que se obre en tu corazón para poder vivir así, mis hermanos. De otra forma no está ni difícil, está imposible. Hace poco hablé con una persona y le habían hecho una injusticia económica, le debían y le acusaban y todo, y me dice, yo le leo ahí mismo adelante en Romanos, no debáis nada a nadie, sino que seas justo, y me dice, esto está difícil, y yo me quedé, tienes toda la razón. Solo la nueva criatura con la unión con Cristo puede comenzar a vivir así. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Israel no entendió este método. Ahora yo les quiero decir a ustedes, no está difícil, hermanos. La palabra, la justicia, que es de fe, dice así. Es decir, la verdadera justicia de fe está muy cercana, porque no está basada en la obediencia, porque Cristo Jesús fue el que cruzó ese abismo, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que Él se hizo cercano, porque Él cruzó ese mar que dice, no digas que está allá por el mar, no digas que está detrás de un abismo, está cercana. ¿Por quién está cercana? Por el que vino a celebrar la paz. Esta mañana leyó Ricardo, me encantó el texto que escogiste, que decía en el Salmo 85, que la justicia y la paz se besaron. Yo decía el domingo anterior, se besaron en la cruz. Ese puente, eso que nos separaba por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Cristo lo ha hecho cercano. No digas está lejos, no digas está imposible ser salvo, no digas está imposible ser justificado, y no digas está imposible vivir justamente en la tierra, porque está cercana. Y luego Pablo, ya vete de Deuteronomio de nuevo a Romanos, en el 10:8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Y todavía nos dice qué es. Es esto. Es la palabra de fe. ¿Que qué? Predicamos. ¿Cuál es la forma entonces de tener justicia? El Evangelio. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Escuchar las buenas nuevas del Evangelio. El glorioso Evangelio es esto: que el hombre es incapaz de agradar a Dios, que el hombre está condenado a sus pecados y a la justa y santa ira de Dios, que el hombre nunca alcanzará la gloria de Dios. Eso es el Evangelio también. Pero Dios proveyó de un método de salvación al justo, a Cristo Jesús, para que todo el que cree en Él no sea avergonzado.
Entonces, mis hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe de lo que está hablando Pablo? ¿Cuál es esta palabra de fe que predicamos? La palabra de fe es el Evangelio, pero ¿cómo actúa esa fe? Y Pablo nos lo explica en los versículos 9 y 10. Dice que esta fe funciona así: si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante entender este punto, cómo funciona la fe que salva. Y es importante decir esto: ha habido una corriente que ha enseñado que hagas una confesión del pecador, y creo que le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque muchas personas, niños, yo la hice la oración del pecador a los 7, a los 12, a los 14, y creo que como a los 5 también hice la oración del pecador. Pero y entonces es que no son palabras mágicas. No es decir, confiesa a Jesús como Salvador y ¡pum!, ya me salvé. No. Fíjate qué interesante. El punto aquí es confesar que Jesús es Señor. Es confesar que ese hombre del madero es el Rey del universo. Que tú crees que resucitó entre los muertos, que está vivo y que es capaz de transformar toda tu vida, y que no hay otro método de salvación para ti más que venir a Jesús. La fe que salva, dice el doctor Wayne Grudem, es más que asentir las verdades del Evangelio. Asentir es como, sí, estoy de acuerdo. El cristianismo es el mejor camino. Yo quiero educar a mis hijos en el cristianismo. Qué bueno, pero eso no es la fe que salva. La fe que salva, dice el doctor Grudem, es más que sentirlo en tu mente o creer aún que Jesús existió. Y hablábamos con Luis los días martes de nuestra junta pastoral, hablamos mucho de teología. Es más, incluso que hayas presenciado un milagro en carne propia. ¿Por qué? Porque, aunque Luis les va a hablar mucho más de esto el próximo domingo, no me quiero meter en ese tema. Cuando Nicodemo llega con Jesús, le dice: maestro, bueno, creemos que tú has venido del cielo, porque nadie puede hacer las señales que tú has hecho. O sea, él a lo mejor vio uno de los milagros. Pero le dice: eso no te hace, no tienes fe que salva, es necesario nacer de nuevo. Yo conozco una persona que el Señor la sanó. Le habían dado 4 meses de vida, cáncer en la mama y cáncer en la matriz terminal. Sus familiares son cristianos, lo llevan con los pastores, la ungen en el nombre del Señor Jesús y sana. Eso fue hace 22 años, entonces sí fue sanidad total. Pero ella cree en la nueva era, en Sai Baba, en etcétera, que fue la energía positiva, que fueron los medicamentos. Entonces, ni siquiera recibir un milagro, ni siquiera haber ido a la iglesia toda tu vida te salva. La fe, eso que dice creer en tu corazón, es así, mira, híjole, no hay una traducción en español, porque es fe y reliance, es confianza total, es como echarte encima de Dios, decir: no tengo nada para salvarme. La mejor traducción de la palabra griega fe es confianza en una persona o promesa. Confía en Jesús. Si tú nos estás visitando y dices: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No solo vas a hacer una oración, ni te la vamos a pedir que la repitas, pero sí te vamos a decir esto: confía en Jesús con todo tu corazón como tu único método de salvación y transformación en tu vida. Cree en Él como el Rey de Reyes. Creer en el corazón que Jesús es el Señor significa que Él es el dueño del mundo, del universo y de tu vida, de los que creemos en Él. Él es Señor. Esa palabra kurios significa, es gobernante, Señor. Un poco de contexto en la carta o en el primer siglo nos ayuda a entender lo que esto implicaba. Fíjate, si tú eras judío, tenías 2 opciones: leer esta carta siendo romano o siendo judío. Si tú eras judío, decías: creer que Jesús es el Señor en mi corazón. ¿Estás loco? ¿Cómo el hijo de Yahvé va a morir en una cruz y dar su vida? Por eso es de que para los judíos era tropezadero. Es más, los judíos que creyeron en Jesús se convirtieron en los del camino, posteriormente en los cristianos, perseguidos, esparcidos por el mismo Sanedrín al principio, por los mismos fariseos, por los religiosos. De hecho, a Pablo, todas sus cartas, en todo hecho, vemos que los seguían los judaizantes.
Entonces no es como ahorita decir, ya levanté la mano y hice una profesión de fe. No, para ellos implicaba vergüenza familiar, rechazo de su familia. Salvando las distancias, usando la ilustración, es como cuando un musulmán sale del islamismo y se convierte al cristianismo. Lo rechazan en su familia. No estoy diciendo que sea religión verdadera, pero era así en ese tiempo. Entonces no era, ya levanté la mano, ya me congrego en una iglesia bien padre que tiene asientos, hacía felpaditos, aire acondicionado. No, no era eso. Era estar dispuesto a que te corrieran de tu casa, a que tu marido, si no era creyente, si eras judía, te dijera que tú estabas en una secta herética. Ahora el otro, el romano, estaba peor. Dice, para los judíos tropezadero, para los romanos o los griegos, que eran ilustrados, locura. ¿Cómo un Dios débil muere para salvar pecadores? Los dioses son héroes, según el romano. Entonces, para un romano confesar esto, mira, si confesabas a Cristo como romano, esto está en los libros de historia, o griego, implicaba esto, estaba diciendo, César ya no es el Curios, Jesús es el Curios. Por eso hubo persecución. Ahora hasta somos respetados. Yo a veces te para un tránsito y ¿a qué se dedica? Soy pastor. Ah, pase adelante, pastor. No, en Roma, ¿en qué confiesas? Tú eres de los locos esos que andan del camino. ¿Jesús es el Curios o César es el Curios? No, pues si estás solo, si eres soltero, pues dice Jesús es el Curios, voy a tu gloria. Pero si tienen con una espada tu hijita de 6 años, ¿quién es el Curios? O la mato. Lo que le pasó a Policarpo, lo que le pasó a Blandina, a los mártires de la iglesia, a Pablo, a Pedro. Esta es la palabra de fe que confesamos, creer en el corazón. ¿Qué implica en estos tiempos para ti creer en Jesús? No está lejos, está en tu corazón. Deposita toda tu vida. Deja de confiar ya en tu sabiduría, en tus riquezas, en tu posición, en tu religiosidad, en que eres bien portado. Miren, yo lo he aprendido por experiencia propia. Cuando yo me creo de algo, no pasa ni mucho tiempo en que el Señor me lo desbarate en nada. Porque nada tenemos, todo lo que tenemos es dado por Él. Y dice, ¿por qué te jactas como si lo que tienes no lo has recibido de gracia? Entonces, la fe que salva es humildad. Lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Los resultados de la fe que salva son preciosos. Versículo 11, ahí tienes todos los resultados del Evangelio y le voy a dar toda la fuerza a este versículo porque dice 2 cosas hermosas. Todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Y versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren, tú puedes venir a esa roca y esa roca caer sobre ti y ser desmenuzado y ser tropiezo, o puedes venir a esa roca y decir, tú eres la roca de mi salvación, y todos los que hemos creído en Él no seremos avergonzados. ¿Cuándo? El Salmo 1 nos dice que en el día final del juicio no se levantarán así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, mas el hombre que confía en el Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, y en aquel día no serás avergonzado. Si tú has sido avergonzado en esta vida de muchas formas, yo lo he sido por mis pecados, no porque Dios me ha querido avergonzar, hasta por insensato. Si alguna vez te pasó en la escuela, ahorita con esto del bullying, los niños de 14, 15 años, es un gran trauma, llaman a todos, primer lugar, fulanito tal, segundo lugar, premio de perseverancia, y a ti no te dan ni diploma de cursar curso, de pasar a aprobar curso. Vas para tu casa bien avergonzado. Pero en aquel día
los que creen en Jesús y lo han confesado con su boca, el que no se avergüence delante de los hombres, yo no me avergonzaré delante de mi Padre, de Él. Ya no los llamo enemigos, los llamaré amigos. Ese día no serás avergonzado, mis hermanos. Ese día sí te van a llamar y vas a decir lo que decimos el domingo pasado: fue por mis obras. No fue por tu justicia propia, fue por la fe en Cristo. Lo que dice aquí es precioso. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, volvemos a lo mismo, no es ya lo invoqué. No, invocar es el que se está muriendo, ahogando, clamando: sálvame. Como el ciego: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nuestros hijos a veces nos dicen: papá, yo ya invoqué al Señor. Si lo hizo de corazón, yo no le puedo decir si es salvo o no es salvo, pero le puedo decir algo: hijo, sigue haciéndolo, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta iglesia te ha invocado, Señor, y creemos en tu justicia. Quiero concluir el mensaje, hermanos, me llamaba la atención esto, cómo las parábolas, les digo, ilustran esto. La parábola del hijo pródigo, muchos la conocemos como la de un hijo perdido y que Dios lo perdonó nada más, pero creo que también está ilustrando lo que dice el versículo 9, 30 y 31. Léelo otra vez. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo es que los gentiles entraron a esta dispensación de justicia? Y Pablo nos lo explica ya con todo lo que vimos. Pero me recuerda mucho, y con eso quiero concluir el mensaje, la parábola del hijo pródigo, porque ahí en esa parábola hay dos hijos. Los dos son hijos, pero uno le dice: papá, dame los bienes que me corresponden. Se va, los despilfarra en pecado. Pero fíjate que ese cuate que lo despilfarra en pecado es justificado nada más por la fe, porque un día está ya tirado y dice, se acuerda de su padre, dice: en la casa de mi padre comen mejor los jornaleros, yo aquí codicio comer lo que comen los cerdos. Y se levanta en fe y corre a la casa de su padre, así medio dudoso, porque la fe a veces así es. Y de repente su padre no lo ha terminado de ver y está ya viéndolo, y lo abraza, lo besa, lo restaura, le pone anillo, lo viste con túnica, hace una gran fiesta. Pero está el otro hijo, el que era como Israel, el que tenía su justicia propia, y le dice: papá, ¿cómo es posible que a este lo perdones, lo restaures? Mírame a mí, yo he hecho ley, justicia propia, y nunca me has partido, pero ni un cabrito. ¿Sabes qué está ilustrando el Señor? Que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. ¿Cómo es que alcanzaron los gentiles justicia? Por la pura gracia soberana de Dios. Si tú eres ese hijo pródigo, abraza esta palabra de fe, confiesa a Jesús como tu Salvador, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ponte de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.